Carlos Galán, ¿listo? No, Sí, señor. perdón, Jorge Iglesias Gaitán. Qué pena con ustedes, ¿cierto? Y que se llamaba algo que se llamaba el Bogotazo, ¿cierto? Y habíamos quedado de ver qué fue lo que sucedió. Vimos algunos de los momentos y de los pasos a pasos que se vivieron en Bogotá en ese momento, en esa noche de terror, que fue, ¿en qué año, María? En 1948, El 9 de... abril. Ok, ¿cierto? Y que el señor que asesinó al señor que acabamos de nombrar fue ¿quién, Carlos? ¿Cómo se llamaba el señor? Carlos. Profe, yo el día que vimos el video me estaba confundiendo con el que mataron en una tarima. En Soacha. Suele Señor, confundirse. ¿Cómo se llama el asesino de... Es Roa, de apellido Roa, creo. Ok, listo. uy, a mí se me olvidó, profe. Espere. Ok, gracias, Kevin Galvis. ¿Y por qué fue el inconveniente o qué era lo que pasaba? En que en Colombia venía pasando algo que se llama el bipartidismo. A usted no se le puede olvidar. El bipartidismo quiere decir que en Colombia existieron dos ideologías, una comunista y una socialista, ¿cierto? Y cuando hablamos de comunismo y socialismo estamos hablando de las ideologías de Lenin y estamos hablando de las ideologías de Marx y de otras personas que trajeron esas ideologías. Aquí en Latinoamérica el auge fue por La Habana, Cuba, quien era como el primer país que empezó a hacer revolución en Latinoamérica y a desprenderse de las grandes monarquías. Nosotros ya habíamos hecho una revolución y fue cuando sucedió lo de Simón Bolívar y nos pudimos despegar de, de España, ¿cierto? Como tal, nos pudimos liberar de España. Pero ahora teníamos un gran problema y fue que en las alianzas y en el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial como tal, Colombia se vio vinculada con algunos países apoyándolos o haciendo préstamos. Entonces resulta que hay algo que se llama como el Banco Nacional del Mundo, ¿sí me entiende? Entonces donde hay una organización, y eso tienen que entenderlo ustedes que es la ONU, y la ONU lo que hace es que país que de pronto está mal, entonces ellos intervienen y lo que hacen es prestarles dinero, pero el país queda endeudado con ese país, ¿cierto? Porque le prestó la plata. Eso ha sucedido mucho en Colombia, pues que si usted va a revisar la historia de Colombia, pues el señor Pablo Escobar Gaviria le dice al presidente, le dice, pues tranquilo, yo le pago esa deuda externa, se llama la deuda externa que tenemos nosotros los colombianos, siempre y cuando no fuera extraditado como tal. Entonces esa deuda siempre ha estado como tal, ¿sí? ¿Qué vamos a observar hoy? Algunas de las características o de las ideologías o por qué peleaban entre conservadores y entre liberales en el periodo que estamos hablando. Hablamos de unas guerras ideológicas entre liberales y conservadores que hubo en el transcurso de Colombia. Entonces lo que voy a hacer es enviarles el link, porque he optado que a veces en la noche no me funciona bien el internet. Entonces, y que todos a partir de este momento empecemos a ver el link. ¿Listo? Por favor, tenga a la mano un cuadernito, un lapicito y toma notas de las cosas importantes y relevantes que vayamos a ver del tema del día de hoy. Entonces resulta que después de que se desatan como los dos pensamientos y ya tienen que saber que va uno de Santander y el otro va de, de Simón Bolívar, y esos quedan en la Constitución de 1886, ¿cierto? Como tal. Entonces empieza a haber como un inconveniente entre los liberales y los, y los conservadores por quién va a manejar el poder, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, antes de que se forme el Frente Nacional, ¿sí? Está al mando del señor el general Rojas Pinilla, y Rojas Pinilla casi en Colombia se convierte en un dictador. Cuando estamos hablando de un dictador, quiere decir una persona que dura más de cierto tiempo establecido en el cargo. Ejemplo del señor
Álvaro Uribe Vélez. Si nosotros lo hubiéramos dejado otro año más, otro periodo más de candidatura, se hubiera convertido en un dictador y hubiera hecho más estragos de los que hizo en nuestro país, ¿cierto? Por eso es bueno leer, hay que leer y enterarse de todo lo que ha acontecido en Colombia y que usted tenga esa información para que sepa por qué es que la gente está peleando, por qué la gente está rebotada ahorita, por qué la minga bajó a Bogotá, ¿cierto? Porque Uy, tenemos sí, muchas profe, hoy cosas, bajaron. tenemos todavía muchas cosas por esclarecer. Y cuando yo hablo de esclarecer es que cuando usted da un retroceso otra vez en la secuencia que veníamos nosotros, la humanidad venía en revueltas. La humanidad venía en muchas revueltas. Estaban en unas revueltas en Chile, estaban en unas revueltas en Hong Kong. ¿Hacia qué? Hacia el Estado, ya que los estados de cada país a veces no cumplen ni satisfacen las necesidades de su población, ¿cierto? Porque hay desigualdad. Y cuando yo hablo de desigualdad, quiere decir que mientras usted en su casa se está ganando un salario mínimo mensual vigente y está reventando por 8 personas, 4 personas en una casa con un salario mínimo, probablemente hayan otras personas que como lo podíamos ver como con el tema del sistema bancario, si se dieron cuenta, en Colombia sí, en Colombia se ve ese tema, no me queda ahorita el nombre, no lo recuerdo muy bien, pero ese tema sí se ve acá, el sistema bancario. ¿Por qué? Porque todos los grandes empresarios lo que hacen es que todos sus empleados tienen que estar vinculados a las entidades bancarias. Ahí le cobran a uno un impuesto que se llama el 4 por mil. Entonces, cada transacción que hace cada persona, escúchelo bien, cada persona que hace una transacción en un cajero, si es en un cajero, digamos en Bogotá, porque si tú haces, o sea, te consignan en Bogotá, pero tú vas a sacar plata en Santa Marta, te cobran un excedente, ¿cierto? Entonces, normalmente le descuentan a uno 9.000 pesos por la transacción que hace, 9.000 pesos. O sea, el sistema bancario es algo que quiebra la economía de la población vulnerable, podríamos decirlo así. ¿Mm? Lo otro que tenemos que ver es el sistema de pensiones que tenemos nosotros. Entonces, en el sistema de pensiones que tenemos nosotros, el colombiano probablemente cotiza desde los 20 años, póngale que uno se ponga a trabajar, desde los 20 años hasta los 63 años, 64 años que normalmente se puede estar pensionando una persona. Durante esos 40 años, a usted le está quitando el Estado una cantidad de dinero para su pensión, ¿cierto? Y durante ese tiempo de años que usted está vinculando su dinero ahí, ellos con su dinero hacen lo que quieren, hacen inversiones, hacen sí. Lo mismo pasa a veces con el tema del Fondo Nacional del Ahorro. Y a veces la gente defiende mucho el Fondo Nacional del Ahorro, pero en sí lo que pasa es que el invertir la plata uno es como si yo le dijera a todos, vamos a hacer de, un sistema de ahorro, ¿sí me entiende? Pero que yo fuese quien manejara la plata y que cada vez que usted me va a pedir plata o que usted me requiera plata como tal, yo le diga, bueno, le voy a hacer un estudio de financiación a ver si le presto plata. Y usted me va a decir, William, pero si yo le estoy dando a usted mi plata mensual, mi hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no me va a prestar plata? ¿Sí? Y es lo que normalmente nos pasa a nosotros los colombianos, ¿cierto? Entonces habría que entrar como a ver los sistemas de cada país, cómo han venido funcionando. El de nosotros de Colombia es complicado. Recuerde que ustedes, ahora el video antepasado que estábamos viendo, hablábamos de la desigualdad. Y en Colombia la desigualdad es notoria. ¿Y dónde se nota más la desigualdad? En la arma más grande que tienen ustedes como ciudadanos y es en la educación. Vaya, mire usted cuántas personas no terminan su bachillerato. Vaya usted, mire cuántas personas no le agrada la educación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la única arma que podemos luchar, que es adquirir conocimiento para salir de nuestro entorno social y poder mirar y contribuir a nuestra sociedad? Esa arma a veces no la tomamos nosotros, sino simplemente queremos ser de esas personas que son manejadas ahí, del obrero, de la clase ahí que de pronto
no tiene un pensamiento más grande y esa es la idea. La idea cuando uno estudia o cuando uno está adquiriendo conocimiento es hacer una reflexión de lo que hay en nuestros hogares, una reflexión de lo que hay en nuestra ciudad. Usted tiene que hacer esa reflexión día tras día y saber que cuando usted de pronto tome la decisión de decir, bueno, ese conocimiento de ser médico lo quiero yo, o bueno, ese conocimiento de ser actor lo quiero yo, o bueno, ese conocimiento de ser cantante lo quiero yo. Sí, sea grato para usted y usted lo ponga en pro de, de las personas. ¿Sí me hago entender? Porque también sucede que a veces somos profesionales, pero nos quedamos en la casa. A veces somos profesionales, pero terminamos manejando bus. ¿Sí? Entonces hay que como que vincular todas las cosas para que haya un equilibrio y uno se sienta bien como ser humano, ¿cierto? Lo que yo sí les digo es que si la herramienta se desaprovecha, que es como lo más grande que puede tener usted. Yo siempre pienso en eso y es que a veces cuando uno habla con algunas personas y sabe de eso que están hablando, pues uno se empodera. Pero si uno no sabe, uno que hay como de qué digo. Sí, pero si uno sabe el tema, entonces usted se apodera de eso y también hace una conversación. Entonces es importante como tal que ustedes revisen lo que ha sucedido en Colombia y lo que pasó en el transcurso de 1954 a los años 60, que se crea el Frente Nacional. Cuando se crea el Frente Nacional, que es la investigación que van a hacer ustedes, yo les doy como, se crea como una alianza entre liberales. ¿Hacer la tarea, profe? Sí, esa es la tarea, averiguar qué es el Frente Nacional. Entonces, cuando nace el Frente Nacional, se divide en unos periodos. Entonces, digamos, ustedes van a ser presidentes 4 años y nosotros 4 años. Ustedes 4 años y nosotros 4 años. Sí, pero asimismo empiezan a haber inconvenientes dentro de ese pensamiento. Por eso, como tal, se desarticula el Frente Nacional también. Entonces, chicos, no los molesto más. Dios los bendiga. Juicioso, recuerden que la tarea es Frente Nacional y nos vemos la próxima clase.